Ok, pues comenzamos la grabación. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es jueves 5 de octubre, son las 2 de la tarde con 3 minutos y estamos en la segunda sesión del taller de diseño universal para el aprendizaje. Como ustedes recuerdan, este taller empezó la semana pasada y en cada semana hemos estado viendo o vamos a ver algunos elementos relacionados con la metodología y el enfoque del DUA. La semana pasada vimos lo que era inclusión educativa, quedó de tarea algunas, que revisaran ustedes algunas de las condiciones de discapacidad. No sé si hay alguien que quiere comentar o alguien que quiere tomar la voz porque apareció un ruido. ¿Me ayudan, Alma, por favor? ¿Todo bien? ¿Nadie tiene preguntas? Nadie, doctora. Ok, gracias. Entonces, miren, la sesión de la semana pasada vimos lo que era inclusión educativa, la atención a la diversidad, vimos varias condiciones de diversidad que tenían que ver con discapacidad, que tenían que ver con trastornos del aprendizaje y que tenían que ver con condiciones de etnia, cultura, como esta parte de ser hablante de lengua originaria. Entonces, para esta sesión vamos a ver lo que es el enfoque de diseño universal, que no nos dio tiempo la semana pasada, y vamos a ver este primer principio dentro de este enfoque, que es el de proporcionar múltiples formas de representación. Entonces, voy a darle la palabra a Alma y Joxelin para que nos platiquen algunos de los principios, pautas del DUA, y que nos digan qué es el DUA, por qué lo estamos viendo como parte de estos cambios que necesitamos hacer en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Adelante, chicas. Sí, buenas tardes y sean bienvenidos todos. Bueno, anteriormente, en la sesión pasada, habíamos hablado de la que era la inclusión y la diversidad. Entonces llegamos a este punto, que es el DUA, que viene a ser la expresión actualmente más completa para darle atención a esa diversidad. Entonces hablamos del diseño universal para el aprendizaje, por sus siglas DUA, que es un enfoque pedagógico, didáctico, tecnológico, inclusivo, para brindar múltiples formas, en este caso de representación, de acción y expresión, con las condiciones adecuadas de la diversidad en el contexto educativo. Trata de atender la diversidad, pues, en los contextos educativos y también para darle una flexibilidad al currículo, un currículo que sea un tanto más humanista para que trate de eliminar o reducir las barreras de aprendizaje que se tienen en los contextos educativos. Dentro de este DUA enfoque se encuentran 3 principios. Se basa en 3 principios, que es el primero, principio número 1, que trata de la representación, que conlleva la percepción, el lenguaje, símbolos y la comprensión de los contextos educativos. Tiene como principio 2, la acción y la expresión, que conlleva la acción física, la expresión y comunicación y la función ejecutiva de los sentidos. Ahí luego tenemos el principio 3, que hace referencia a la motivación. Trata de captar el interés, el esfuerzo, la persistencia y la autorregulación dentro del contexto educativo. Este DUA trae, como podrán ver en la gráfica que se presenta, 3 principios, que son los que mencioné, y sus respectivas pautas. Son 9 pautas en total. Si las pueden ver, están a los costados de cada principio. Son las 9 pautas que tienen los principios del DUA. Ok, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Estas pautas que menciona Alma, por ejemplo, las pautas que corresponden al principio 1, tienen que ver con percepción, lenguaje, símbolos y comprensión. Las pautas que tienen que ver con el principio 2 se relacionan con acción física, expresión, comunicación y función ejecutiva, y el principio 3 con estas pautas de interés, esfuerzo, persistencia y autorregulación. El día de hoy solamente nos vamos a centrar en los principios y en las pautas del principio 1, que es la parte de representación. Entonces, ¿en qué consiste, colegas, este principio? Este principio de proporcionar múltiples formas de representación se refiere a estas redes del conocimiento
que funcionan en la corteza parietal de nuestro cerebro, o sea, porque también el enfoque DUA trabaja con neurociencias. Entonces, toma, por ejemplo, la corteza prefrontal, la corteza parietal la amígdala, el sistema límbico, para reconocer el qué, el por qué y el cómo del aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de la representación, cuando una persona aprende, construye sus propias redes del conocimiento para entender el qué está aprendiendo. Entonces, para que una persona pueda construir esas formas de representar y ese conocimiento para que se lo pueda apropiar, de acuerdo con el enfoque DUA, hay 3 opciones que podemos darle. Y esas 3 opciones tienen que ver con 3 canales o 3 vías para que las personas aprendemos. El primero es la percepción. Y la percepción tiene que ver con cómo yo veo, distingo la información. Entonces, la idea es que presentemos la información de diferentes formas y consideremos, entre otros aspectos, los diferentes sentidos, pero también esta propuesta de Gartner de las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples son pues todas estas múltiples formas de reconocernos como seres que somos capaces de resolver problemas y tomar decisiones. Y pues Howard Gardner dice que, por ejemplo, tenemos inteligencias lógico-espacial, tenemos inteligencia matemática, musical, naturalista. Chéquense cualquier perspectiva de las inteligencias múltiples y sin duda alguna va a cambiar mucho la idea que tenemos sobre el ser inteligente. Ahora, otra opción que las personas u otro canal o vehículo que las personas necesitamos para aprender algo, no solamente es lo que percibimos con nuestros sentidos, sino también el lenguaje, lo que entendemos al recibir expresiones de nosotros mismos y de otros. Entonces, por ejemplo, el uso del lenguaje no es solamente un lenguaje textual, oral, sino también es un lenguaje no verbal. También estas expresiones matemáticas, la matemática es un lenguaje y estas expresiones abstractas que se relacionan con símbolos que tal vez nosotros podamos ubicar de una manera más intuitiva. Por ejemplo, el color rojo en un semáforo es un símbolo que implica detenernos y que posiblemente si lo vemos trasladado a otros contextos, puede ser que intuitivamente lo podamos manejar. Y las opciones para la comprensión, porque no podemos aprender algo que no comprendemos. Y en este sentido, para la comprensión, pues hay algunas opciones que tienen que ver con la lectura, otras opciones que tienen que ver con esta organización y estructuración de las ideas para que nosotros las podamos visualizar y aprehender con H, y también clarificar el significado de las palabras. Si nosotros no comprendemos lo que leemos, si nosotros no revisamos las palabras que no significan nada para nosotros y no nos la apropiamos, entonces va a ser muy complicado, independientemente de las condiciones que cada uno de nosotros tenga, poder aprender algo. ¿Alguien tiene hasta aquí algún comentario o pregunta? ¿Podemos continuar? Me confirman, por favor, Joxelin y Ciela, por favor. No hay preguntas, doctora. Ok, gracias. Entonces, van a estar pendientes Joxelin y Alma para que si tienen preguntas, las revisen. Y también les van a estar compartiendo en el chat, ustedes me indican, chicas, un enlace a una carpeta de Google Drive donde va a estar esta información y otra que vamos a estar necesitando y la que vamos a estar subiendo como parte de estas próximas sesiones del taller. Entonces, en cuanto tengan la carpeta, me indican, por favor. Y mientras tanto, les comparto entonces que para poder representar lo que hemos aprendido y el poder establecer el qué hemos aprendido, hay diferentes niveles. Nosotros podemos primero facilitar en las diferentes condiciones que vimos la semana pasada y que vamos a retomar en esta semana, diferentes formas para el acceso. La percepción está relacionada con que una persona tenga acceso a percibir
lo que está a su alrededor, lo que se va a aprender. En la parte de construcción, las personas no solamente accedemos a la información o accedemos al conocimiento, sino que construimos en función de lo que ya sabemos y también lo que se nos presenta. Entonces, para la construcción se relaciona con este uso del lenguaje y los símbolos, y la internalización tiene que ver con estos procesos de comprensión que tienen por intención que tanto el acceso, la construcción y la internalización lleguen a la meta de contar con estudiantes ingeniosos y conocedores. Entonces, fíjense qué interesante. Esta parte, este principio del DUA, digamos que contradice un poco estas perspectivas de los estilos de aprendizaje, porque el decir que una persona es completamente visual o que una persona es completamente kinésica o que es completamente auditiva es una falacia. Lo que plantea este principio no es categorizar en ningún momento a las personas. Incluso una persona que tiene discapacidad visual, el error que se puede cometer y que seguramente ustedes vieron en los materiales que enviamos la semana pasada es pensar que solamente se le pueden dar audios, sino que la intención es que esta persona vaya explorando todos los sentidos y que las experiencias de aprendizaje sean multisensoriales, que tampoco se le excluya de esta parte de los símbolos, del lenguaje, y que no la categoricemos. Y eso es lamentablemente lo que está pasando con esta pseudoteoría de los estilos de aprendizaje, en donde se ha entendido de manera errónea que hay que categorizar a los alumnos y no hay que diversificar. Entonces, esto es un punto de partida importante y lo retoma el DUA. Entonces, vamos a hacer un ejercicio el día de hoy con base en las tareas que ustedes debieron de haber entregado la semana pasada o en el transcurso de esta, y que están en nuestro Jamboard. Ahorita vamos a recuperar este Jamboard que estuvimos trabajando la semana pasada. Y recordando un poco lo que vimos la semana pasada, vimos que hay varios tipos de ajustes razonables, ¿no? Hay ajustes en la comunicación y en la información. Esto tendría que ver con el principio, con la pauta de percepción. Hay ajustes en la realización de actividades que tienen que ver tanto con también la comprensión, el uso del lenguaje y, por qué no decirlo, también la percepción, los materiales, el currículo, la organización de la jornada escolar, la infraestructura y los espacios, y otros más que seguramente ustedes traen posiblemente como idea y que pueden salir. Entonces, estos tipos de ajustes los vamos a trabajar con el principio 1, con sus 3 pautas que acabamos de ver. Ahora, recordando con qué condiciones vamos a trabajar esos ajustes, recuerden que vimos 3 condiciones de vida para acotar un poco el taller. Vimos discapacidad visual, vimos trastornos de aprendizaje y vimos lenguas originarias. Entonces, la idea es que elijamos cualquiera de estas condiciones de vida para trabajar. Sin embargo, no quiero dejar de lado otro proceso importantísimo que hay dentro del enfoque de diseño universal, que tal vez lo vamos a ver cuando abordemos el principio 3 de múltiples formas de motivación, pero como tenemos aquí colegas que están ejerciendo de tutores pares y que tienen estudiantes con algunas condiciones, me parece importante que profundicemos en esta parte de la socialización. La socialización es un aspecto importante para aprender, porque está muy difícil que una persona aprenda completamente sola, aunque también puede ser autogestiva. Finalmente, dentro de la autogestión, parte de sus habilidades es saberse acompañar por otros, ya sea en la presencialidad, en la virtualidad o seguir lo que otros hacen. Ahora, ¿cómo pudiéramos facilitar experiencias de socialización para estas 3 condiciones de vida? Ahí les van algunos tips que posiblemente les van a salir familiares, les van a sonar familiares porque ya estamos realizando algunos de ellos. La primera o el primer tip es que hagamos una asociación de compañeros, es decir, lo que estamos haciendo en la Escuela de Ciencias de la Educación es integrar tutorías pares. Entonces, en las tutorías pares no hay una jerarquía. El tutor no es alguien que está por arriba de el tutor par. El tutor par es un compañero que se asocia
para acompañar a otro en su trayectoria formativa. Entonces, esa asociación de compañeros también se puede hacer al interior de un salón de clases. Y la idea es que no sea un solo compañero para todo el proceso de formación, sino que sean varios compañeros que se vayan rotando, porque cuando uno acompaña a una persona con alguna de estas 3 condiciones de vida, no solamente va a aprender la persona que tiene la condición, sino sobre todo la persona que acompaña. Entonces, hay que valorar la oportunidad que se tiene tanto de acompañar en el aprendizaje como de aprender en el acompañamiento. Esto es clave y ojalá y lo tomen en cuenta. Obviamente, el punto de partida es conocer cuál es la condición de vida que tiene esta persona y pues ver también si en esa asociación hay algunos bloqueos o algunas circunstancias que sí tendríamos que tomar en cuenta para que se dé ese acercamiento. También otra forma de socializar que puede funcionar es que se hagan grupos de trabajo inclusivos de carácter rotativo. Esto se puede hacer tanto dentro como fuera del salón de clases. Por ejemplo, podemos trabajar en una sesión 3 personas, en otra sesión otras 3 personas, y la idea de la inclusión tiene que ver con que son personas que, pues, per se o por sí mismos tienen diferentes características, pero si encontramos diferentes condiciones como estas en el aula, la idea sería que estuviéramos integrando equipos de 3 personas, una con discapacidad, otra con trastornos y otro con lenguas, y sería interesante ver cómo dentro de estos grupos se empieza a dar, más que el proceso de aprendizaje, el proceso de socialización. La idea sería esa, y que se fuera rotando en cada experiencia de aprendizaje, llámese momento de clase, espacio de horario de clase, semana o espacio formativo, ¿no? Ahora, otra idea también es que no solamente hagamos actividades cognitivas, sino que también hay que meterle mucho a la parte sensorial y táctil, es decir, a utilizar nuestros 5 sentidos. Incluso una persona con discapacidad visual, como lo vimos en el material que les compartí, puede, a través de su imaginación y pensamiento abstracto, emular, ¿sí?, esta parte de la visualización. Entonces, la idea es esto, o sea, actividades sensoriales y sí táctiles, por ejemplo, que impliquen manipular cosas, por ejemplo, la plastilina, o diferentes texturas, independientemente de la condición, ayuda muchísimo a estas funciones ejecutivas de nuestro cerebro. Y la parte del uso de tecnología interactiva, donde, por ejemplo, hagamos ejercicios de pregunta y respuesta y haciendo un poco el comercial. Mañana vamos a ver dentro de nuestro taller que tenemos a las 9 de la mañana de competencias digitales, vamos a ver algunas aplicaciones para hacer esta tecnología interactiva. Posiblemente metamos algunas tecnologías asistivas que tienen que ver con esta parte aumentativa y pues les invitamos mañana para que se conecten. Ahora, hay otra forma y también es meternos como parte del estudiantado en estos programas de conciencia y sensibilización. Conciencia y sensibilización implica empatía y respeto mutuo. Empatía no es para nada ponerme en los zapatos del otro, no es eso. Eso es una romantización de la empatía, porque yo no puedo estar en sus zapatos porque no soy él, no soy ella. Pero la empatía implica ponerme en la disposición de comprender la condición del otro, ¿sí? Entonces, desde esa mirada, no va a significar para mí una carga hacer equipo con él, hablarle, mantener una conversación, hacer incluso una amistad. Y eso es algo de lo que falta mucho trabajar en las escuelas. Nuestra escuela no es la excepción. Falta trabajarlo a nivel de docentes, a nivel de estudiantes. Y pues qué bueno que así seamos pocos los que estamos aquí, ya lo estamos haciendo. Entonces, vamos a dar una pausa para ver si hay algunas preguntas
y vamos a aprovechar esta pausa para compartir este enlace del Padlet. Díganme si hay alguien también que haya opinado o que tenga alguna opinión respecto a lo que hemos establecido. ¿Me comentan, por favor? Alma o Yoxelin. No tenemos nada, doctora. No, no hay nada. Ok, bueno, hasta ahorita creo que lo que han compartido es el registro de asistencia y el enlace a la carpeta del Drive. Ahorita lo voy a abrir para que vean. Y vamos a entrar a este Padlet sobre DUA con el principio 1. Entonces, este Padlet, voy a mostrarles la carpeta. En este Drive vamos a tener este documento que ahorita vamos a utilizar y también las chicas van a subir más tarde la presentación de hoy en formato PDF, por favor, chicas. Pero en este Padlet que tenemos aquí, vamos a hacer nuestro ejercicio del taller de hoy. ¿Y en qué va a consistir nuestro ejercicio? Pues un ejercicio muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es aplicar los siguientes pasos para trabajar de manera ya más aplicada, bueno, práctica, el principio 1. Entonces, algo que nos quedó de tarea la semana pasada fue el primer paso, que es determinar las condiciones de diversidad, y el segundo paso, informarnos sobre estas condiciones de diversidad. Por ejemplo, cuáles son sus características y cómo se aprende. Recordando un poco esto, estamos en un Jamboard que estuvimos trabajando la semana pasada. Déjenme compartir de nuevo el vínculo y compartírselos dentro de el chat. Entonces, el Jamboard de tarea de la sesión 1, aquí está. En este Jamboard, si ustedes recuerdan, lo que hicimos primero fue plantear algunas situaciones en las que existiera la necesidad de generar inclusión educativa. Entonces, casi la mayoría se fue a la parte de infraestructura. Sí, infraestructura es importante, pero no es lo único. Y un tip, diseño universal para el aprendizaje también trabaja infraestructura, pero lo trabaja principalmente desde la perspectiva únicamente del diseño universal. De hecho, el diseño universal es un enfoque que nace desde la arquitectura y visualiza una cosa bien simple, colegas. Por ejemplo, en un edificio, el hecho de que se ponga un elevador o una rampa beneficia a muchas personas, no solamente a alguien que esté en silla de ruedas, sino también a una persona que vaya cargando la carreola con un niño, a una persona que tiene problemas en la espalda y no puede subir escaleras, a una persona que se accidentó y por el momento usa muletas, a una persona que ya tiene más de 70, 80 años y tiene dificultades de movilidad y por lo tanto pues le cuesta muchísimo subir las escaleras. Y esto lamentablemente en nuestra universidad no se ha todavía entendido. Se están haciendo como parches para atender algunas cosas y en el mejor de los casos sí se considera desde el inicio, pero no tenemos elevadores o no tenemos rampas también que tengan una inclinación adecuada, pensando en una persona que va a estar manejando de manera autónoma una silla de ruedas y que el ángulo de inclinación pues tampoco es arbitrario, ¿no? Pero si nos vamos al uso del DUA en el enfoque que estamos trabajando, el uso es metodológico y tiene que ver con procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, por esa razón, habíamos dejado una breve tarea en donde les dábamos algunos enlaces para que ustedes investigaran algunas ideas sobre cómo aprende una persona con discapacidad visual. Entonces, vamos a revisar algunos de los aspectos que ustedes encontraron. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, por ejemplo, en esta participación, que el lugar tiene que estar cerca del profesor, ¿no? Para que pueda controlar los niveles de ruido y aquellas actividades con apoyo auditivo. No sería un apoyo visual, sería un apoyo principalmente auditivo. El aula debe de estar organizada para que se pueda adaptar. Por ejemplo, no cambiemos
hoy las butacas y mañana las pongamos de otra manera. Eso tampoco es algo que se haya entendido, porque no tenemos esa cultura, pero afortunadamente ustedes sí ya la están aprendiendo. Y lo que comentamos, ¿no? Usar el sentido del oído, pero también la voz, el tacto, y ayudarlo a desplazarse en el aula. Puedo ofrecerle mi brazo, por ejemplo, y también darle una especie de mapeo de cómo está estructurada el aula. Eso hubiera sido y es una buena práctica. Eso lo pueden hacer los tutores pares. Pueden, la persona los puede tomar de una parte del brazo o de una parte de su hombro, y ustedes pueden guiarlo para que, ya sea a través de pasos o de la ubicación espacial que las personas con discapacidad visual tienen muy bien desarrollada, ella pueda relacionar dónde está el centro de cómputo, dónde está la biblioteca, dónde está tal o cual lugar dentro del aula. Entonces, también la lectoescritura en braille, los videos, bueno, más que la parte visual, pues esta parte auditiva que tiene un video, ¿no? Y las lecturas en voz alta. Excelente esta parte de las lecturas en voz alta, porque no todo es audio que se va a grabar. También el hecho de utilizar nuestra voz como una herramienta, el sentido del tacto, el trabajo en equipo, implica mucho. Entonces, gracias para quienes contestaron esta parte. Vamos ahora a ver, por ejemplo, estos trastornos DIS, que lo vimos con los trastornos del aprendizaje. Vimos, por ejemplo, dislexia, discalculia. Entonces, aquí vienen, la idea era que ustedes compartieran, revisaran estos documentos y compartieran algunas ideas para fortalecer el entorno y el aprendizaje de una persona con estos trastornos. Ahora, si ustedes observan, también hicimos una pregunta que dice, ¿a quién más le puede hacer útil? Y esa misma pregunta la hicimos también con cada uno de los ejercicios. El planteamiento es que ustedes vean y que también ustedes reproduzcan esto que voy a comentar, colegas. El hecho de hacer ajustes razonables no solamente beneficia a la persona que tiene la condición, sino beneficia a todas y todas las personas con diferentes condiciones dentro del aula. O sea, aprender a utilizar los sentidos o el usar estos audios no es exclusivo de esta persona, sino que también puede compartirse como un material para todas y todos. Entonces, ese es un planteamiento interesante. Y con esto vamos a ver, haríamos un ejercicio en el cual yo les voy a leer, por ejemplo, algunas de las condiciones que ustedes pusieron para que las personas que tienen este trastorno de aprendizaje aprendan, y me van a decir si a alguno de ustedes les serviría esto y por qué. Por ejemplo, ahí va. El trastorno de déficit de atención, puede ser con o sin hiperactividad, perdón. Y acá, por ejemplo, dicen, dándole apoyo, facilitarle la realización de sus tareas escolares, impulsar su motivación y ayudarle a enseñarle a ser más flexible. Bueno, aquí hay que ser todavía más concreto. Si estamos hablando de darle un apoyo, estamos hablando de que le vamos a dar posiblemente atención, nosotros sí, plena, y posiblemente también vamos a respetar que los periodos de atención de un trastorno por déficit de atención precisamente son cortos. Entonces, aquí implicaría que nosotros tuviéramos la capacidad de ser muy sintéticos, de plantearle lo clave a la persona y demostrárselo de diferentes maneras, de manera gráfica, que nos escuche y que veamos también con ella cuál es la forma favorita que tiene para comprender las cosas que le queremos mostrar o decir. Entonces, cuénteme, ¿a quién le facilitaría que tuviera esta guía y esta ayuda que nos comparte Ángel? ¿A quién y por qué? En lo que yo reviso los demás. ¿A quién y por qué? ¿Nadie? Bueno, Almaciel y Joxelin, adelante, ayúdame por Sí, favor. levantó bien la mano, doctor. Adelante.
Den la Sí, palabra. levantó la mano Valdivia. Ujú. Hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan? Sí, claro. Muy bien. Soy profesor de educación física. Tengo algunos estudiantes, niñas, con este tipo de diagnóstico. Y me parece importante contar con esto porque en principio a veces tenemos grupos de más de 15 personas, los que hay que tener claro qué necesidades tiene cada uno, a lo que se añade este tipo de diagnósticos, ¿no? Esto último que mencionaba, doctora, acerca de quizás facilitarles cierta atención plena o enfocar una atención plena al estudiante, me facilitaría o me ayudaría muchísimo también tener presente estos lapsos de atención que tiene. Primero, para poder generar un ambiente de aprendizaje en el que se sientan, digamos, arropados, ¿no? O arropadas, al no eh, tratar de presionarles o exigir un tiempo de atención mayor del que por su eh, forma de aprender pueden dar. Sería mi comentario. Muchas gracias, profesor. Y fíjese que si ya tiene algunos trastornos de aprendizaje detectados en su aula, sí valdría la pena que con usted hiciéramos el ejercicio que vamos a hacer hoy. Y fíjese también que una de las cosas que lamentablemente también se genera con estos trastornos de aprendizaje como el déficit de atención por hiperactividad es que se confunde mucho con rebeldía, se confunde mucho con estudiantes que son inquietos, traviesos, sobre todo cuando están en etapas tempranas. Entonces suele ser un trastorno también bastante confundido y pues no muy comprendido. Entonces, qué bueno que usted toca ese punto. Y si yo le recomendaría que profundizara más en esta parte, en estos planteamientos que hicimos de cómo el trastorno de déficit de atención, por ejemplo, puede tratarse. O sea, la respuesta a la pregunta de cómo aprende una persona que tiene tal o cual trastorno ayuda mucho. Y de hecho, esta sería parte de la idea de este Jamboard, ¿no? Algunos nos pusieron definiciones de lo que era la dislexia, pero también la parte de estas ideas que dan de cómo puede darse esta enseñanza multisensorial, donde, por ejemplo, no es solamente hacer ejercicios para que vayan asociando las palabras, sino también pronunciándolas, viéndolas, tocando o haciendo algo que termine con esta palabra o estas frases. O sea, esto implicaría ir más allá y tener obviamente más tiempo y apoyo, porque como docentes el tiempo es una limitante importante. Por eso hacíamos mucho énfasis en esta parte de la socialización, de que nosotros necesitamos generar estos partners o estos compañeros que también van a ser otros alumnos y también pueden ser otros profesores que posiblemente están reconocidos en la escuela, como las unidades de USAER, en el caso de educación básica, o también la propia familia en el caso de educación media superior o superior, y algunos expertos que también vengan. Muchas gracias, maestro. Voy con esta parte de las lenguas originarias, a ver qué encontraron. Entonces, por ejemplo, aquí dice, algunos trabajos los pueden escribir o leer en su lengua, así nosotros aprendemos sobre su lengua y logramos una mejor comprensión. Fíjense, esta parte está bastante interesante porque no implica para nada castellanizar, con perdón de la expresión, o emular, ¿no? Lo que se hizo, ¿no? Cuando se realizó la conquista de Latinoamérica, que queríamos destruir o se quería destruir la lengua, las costumbres, imponer otras, y que lamentablemente también es algo es un sesgo que se lleva a las escuelas rurales, ¿no? Donde los niños tienen que aprender el español para que le entiendan el maestro y el maestro pues no necesariamente tiene que aprender la lengua que hablan los niños, ¿no? Entonces, aquí esta parte implicaría este proceso que en educación llamamos interculturalidad.
Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, estamos hablando de dos aspectos importantes. Primero, que reconozco que la persona habla una lengua y tiene una cultura distinta a la mía y que por lo tanto las dos son igual de importantes y que podemos hacer estos intercambios. Entonces, esto de las herramientas y recursos de apoyo todavía está muy abstracto. Vamos a ver si lo podemos hacer más concreto y precisamente es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy. Entonces, les acabo de pasar la liga para un Padlet y el Padlet tiene aquí, si ustedes pueden observar, tiene una publicación donde vienen, por ejemplo, algunas situaciones que vamos a elegir. Entonces, la primera situación dice, yo les sugiero que todavía no publiquen hasta que no esté terminado estos 5 puntos. La primera situación es que elijamos una condición de vida dentro de las 3 condiciones que ustedes ya investigaron. Puede ser la discapacidad visual, un trastorno de aprendizaje, pero específico, o lenguas originarias. Entonces, no sé quién quiera, Joxelin o Alma, si alguien me quedó pendiente de que hablara y que ya no lo dejé hablar, o si hay alguien, no sé, el profesor, igual si quiere que trabajemos con él, aprovechando que está aquí, o algún otro profesor que esté presente, o algún alumno que esté siendo tutor par, que trabajemos con su ejemplo. Adelante. Sí, doctora. Estaba Andrea Sánchez, había levantado la mano, pero no sé si aún quiera participar. Sí, adelante, adelante, y perdón por la interrupción. Sí, en este sentido de la pregunta que hacía, de a quién le sirve saber esta información, ¿no? Y entonces creo que le sirve tanto al docente como al alumno saber toda esta información, porque recientemente tuve un taller también sobre el TDA y nos explicaban los síntomas. Entonces creo que esto, el ser docente nos obliga a estar, a saber de este tipo de información para poder ayudar y comprender a los estudiantes. En ese sentido iba mi participación. No, y muchas gracias, maestra. ¿Tiene algunos de los síntomas que usted recuerde y que nos los pueda compartir, que se le hayan quedado más? Sí, comentaban que son 3 síntomas del TDA. Uno de ellos usted ya lo había mencionado, que puede o no haber hiperactividad, pero 3 síntomas es la inatención, la hiperactividad y me parece que son impulsivos. Uh-huh. Muchas gracias. Y también pueden tener problemas de depresión, precisamente, o sea, por estar mezclando toda esa hiperactividad y esa ansiedad, puede darse un cuadro complicado de ansiedad. Sí, además de que esta situación pues conlleva mucho más, porque tenemos que verificar los contextos en los que se encuentran los estudiantes, porque se detecta que tenemos un estudiante con estos síndromes o estas situaciones, pero no solamente los alumnos que tienen este TDA no pueden ir o no pueden ser canalizados con un psicólogo, sino con un psiquiatra, y no recuerdo qué otro tipo de especialista. Pero entonces, analizando los contextos, es fácil decir, ok, mandémoslos con un psicólogo, pero si no tienen para el psicólogo, ¿qué se hace, no? ¿Qué se hace en esos casos? Sí, y toca un punto importante, maestra, porque tampoco es una situación, ya a estas alturas y como está la situación, ya no es solamente algo de canalizar, sino es de, por ejemplo, ok, él tiene un diagnóstico, tiene una condición, posiblemente en el mejor de los casos sí tenga una atención profesional en salud, pero pues también es algo que va a trabajar la escuela, la familia, la propia sociedad y cómo nosotros no podemos ya sustraernos tanto de eso. Entonces, creo que sí es un fenómeno bastante complejo y ojalá aquí le podamos ayudar al menos a trabajar una parte. Ahorita empezamos el taller con 4 sesiones, pero la idea es que si hay interés, pues igual y podamos abrirlo todavía a hacer esto más específico. Gracias. Adelante, no sé quién más quería hablar. Sí, doctora. Abraham Valdivia también levantó la mano. Sí, adelante.
Solo me hizo pensar la compañera en torno a este término de hiperactividad, que también desde la educación física a veces la abordamos como hiperquinesia. Muchas veces también sería recomendable contar con la opinión de algún especialista en áreas de motricidad o de kinesiología que tienen cierta relación, hay varias diferencias en las prácticas, pero para saber si lo que requiere la chica o el chico es un apoyo para enfocar sus potencialidades hacia diferentes actividades físicas, porque muchas veces también, ya que mencionaba acerca de la canalización con un psiquiatra, muchas veces el realizar actividades físicas o artísticas puede dar lugar a una atención quizás más integral o sana que únicamente llevarles con un psiquiatra, ¿no? Yo he tenido estudiantes que han sido diagnosticados y tratados médicamente y verlos bajo los efectos del medicamento a veces resulta hasta triste porque se les ve muy lentos al momento de hablar, de expresarse, de moverse, de realizar actividades. Incluso me atrevería a decir que ponen menos atención y participan menos estando medicados que cuando no lo están, que cuando son ellas y ellos en medicación, ¿no? Entonces, el diagnóstico del tratamiento creo que también es una parte importante a tener en cuenta como docentes, y contar con este tipo de información también nos serviría para dialogarlo con los tutores. Sí. Eso quería notar. Claro que sí, y tocaste muchos puntos importantes. De hecho, yo me voy un poco también a la sesión de la semana pasada, en donde veíamos el enfoque de derechos humanos para entender la inclusión. Y en ese enfoque de derechos humanos, cuando hay una condición de discapacidad, de trastorno de aprendizaje o cualquier condición de diferencia, el enfoque es integral. Y como bien lo dices, esto implica no solamente que va a haber una atención de salud, independientemente si es salud física, mental, emocional, sino que también va a haber una atención por parte del personal docente, una atención social, una atención emotiva, una responsabilidad afectiva. Entonces, creo que esa visión integral es todavía la que no está insertada en nuestras escuelas. Todavía se ve algo muy parcial. Y esta parte del arte, de la cultura, o sea, yo tengo también algunos referentes de estudiantes que tienen un trastorno de déficit de atención por hiperactividad y que, ok, sí, están medicados y todo, pero hacen teatro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es algo que les gusta, pero como bien lo dijiste, y creo que eso funciona en todas las personas, es encontrar el potencial. El error más común que se puede cometer es pensar que una persona, porque tiene un trastorno o una situación de vida, como le estamos llamando, puede no encontrar su potencial. Y creo que también ese es un error garrafal en educación. En educación, la finalidad no solamente tendría que ser que los estudiantes pasaran exámenes, sino que encontraran su potencial. Entonces, esa parte es una atención integral, consistente, permanente, en red, y pues un docente no puede hacerlo por sí solo, pero sí podemos empezar a trabajar algunas metodologías y es precisamente el paso 1 y 2 el que le da el punto de partida para poder trabajar en las condiciones de diversidad que vamos a emplear el principio 1. Entonces, voy a avanzar con esto porque ya tenemos poco tiempo y no me gustaría dejarlos así, como en pausa. Vamos a elegir entonces con quién podemos trabajar, con quién gustaría, para que hagamos un ejemplo más práctico. ¿O quieren que les presente un ejemplo práctico que ya trabajamos un poco con Joxelín? Y si quieren, después de eso podemos trabajar uno con ustedes. Por ejemplo, miren, ahí va.
Para aplicar el principio de múltiples formas de representar la información, la idea es que para esto nosotros ya nos documentamos sobre una condición de vida que vamos a trabajar. En este caso, una condición de discapacidad visual. Y acuérdense que dentro de la misma discapacidad visual hay diferentes grados, ¿no? Hay personas que ya perdieron por completo la vista, o hay personas que tienen una debilidad visual o un trastorno degenerativo, pero que todavía llegan a ver un poco. Hay personas que que leen y escriben en braille, y hay personas que no. Entonces, acá podemos ser lo más específico posibles, y pues sería algo importante. Ahora, elegir un ajuste razonable. Y en este ajuste razonable me voy a remitir a esta diapositiva donde les compartía, por ejemplo, que podemos hacer ajustes en los materiales, en el currículo, en la organización de la jornada, en los espacios, en la comunicación, en las actividades y en cualquier otra cosa, espacio, idea que ustedes tengan, se puede hacer un ajuste razonable. Por ejemplo, hablando del maestro de educación física, pues sí, en los materiales, pero también, no sé, a lo mejor en los tipos de ejercicios que se realizan, o en no sé cómo llamarle, profesor, pudiera ser en esta parte de la secuenciación de los ejercicios, no lo sé, usted es el experto, pero la idea sería que lo tuviéramos claro. No sé si quiere comentar algo al respecto. Sí, en algunas situaciones, me referiría a una experiencia de ayer, por ejemplo. Tengo un estudiante en primer año, entre 5 y 6 años de edad, que de primera impresión yo podría decir que tiene una discapacidad motriz. Ujú. No sé si es de nacimiento o por algún tipo de accidente o situación al momento del nacimiento, del parto, por ejemplo. No contamos con ese diagnóstico. Estamos tratando de indagar con la tutora. Mientras tanto, una de las cosas que realicé es que para hacer un ejercicio de equilibrio, pasaba con él al final, primero para que sus compañeros que tienen mayor facilidad de hacerlo, se desplazaran sin retrasarse, por así decirlo. Y a él le di la opción: gustas, si quieres, cuando pases, te puedo apoyar, me tomas de la mano, o tú lo haces solo, dime cómo lo hacemos. Y él me dijo: apóyame. Entonces le tomé la mano y pasé con él. Claramente también esta, digamos, facilidad se la ofrezco a los demás, chicas y chicos, pero enfocada hacia él, ¿no? Entonces, es una de esas adaptaciones que hago. Ok, gracias, maestro, por compartir. Ahorita posiblemente la vamos a tomar, no tanto en este principio, sino en el principio que vamos a ver la siguiente semana, que es el de acción y expresión. Y vamos a recuperar, por ejemplo, además de esta adaptación que usted hace, ¿qué otros elementos pudieron haberse o pueden integrarse para realizar estos procesos de expresión de lo aprendido en las condiciones propias de la persona? Entonces, vamos a continuar con esta parte del ajuste razonable. Miren, en este ejemplo, yo elegí como ajuste razonable un material que trabajo con mis alumnos, y dentro de las pautas del principio 1, para esto va a ser importante que ustedes le den clic a esta carpeta que les acaba de compartir Joxelyn y Alma, que igual si alguien no la ha visto, coméntenos por favor en el chat para que ellas vuelvan a mandar el enlace. Y en esta carpeta lo que van a encontrar es los 3 principios que vamos a ver cada semana. Este material se hace precisamente por parte de estas versiones de proyectos de investigación que se tiene sobre estas pautas de atención a la diversidad. Y vamos a ver dentro del principio de formas de representación, que está en color morado, las diferentes pautas. Entonces, yo voy a elegir dentro de las pautas que comentamos, por ejemplo, la pauta de la percepción,
la pauta del uso del lenguaje o la pauta de la comprensión. En este caso, yo decido trabajar la pauta 1, que tiene que ver con la percepción, y la pauta 3, que tiene que ver con la comprensión. Regresando a mi material, lo que voy a ver es que si me voy a la pauta 1, voy a encontrar 3 subpautas que tienen que ver con algunas de manera más directa que otras, con las condiciones o situaciones de vida. Por ejemplo, la pauta 1.3 concretamente tiene que ver con alternativas no visuales. Entonces, aquí tengo unos 4 ejemplos de cómo implementar esta pauta. El ejemplo 1 es que yo haga descripciones, texto, a voz, a imágenes, gráficos o videos. Descripciones, no transcripciones, que es otra cosa. La otra es que yo le dé objetos físicos y modelos espaciales. La otra es que, por ejemplo, le proporcione claves auditivas para ideas principales y transiciones, que yo, por ejemplo, le mande algunos audios donde vengan estas ideas que le van a permitir aprender un tema y iniciar con otro, por ejemplo, o la conversión texto en audio, que esa sería sí una transcripción directa de todo lo que dice tal cual el documento. En este caso yo elegí esta, descripción texto, voz a imágenes, gráficos, y la puse aquí, ¿no? Entonces aquí escribo esta parte de la pauta 1. Y para la pauta 2, perdón, para la pauta 3, que es la que yo había elegido, que tiene que ver con la comprensión, o sea, no solamente me interesa que perciba, sino que también me interesa que comprenda. Y por lo tanto, me voy a esta parte de la pauta 3 y reviso dentro de mis subpautas esta parte que dice activar o sustituir los conocimientos previos, destacar patrones, características, ideas principales y relaciones, o guiar el procesamiento y la visualización y la manipulación de la información. En este caso yo me fui con la parte de destacar patrones, características e ideas, porque lo que yo busco es que estas personas presten atención a lo importante, ¿sí? Que identifiquen lo valioso, pero que también puedan establecer relaciones. Entonces, aquí lo que yo voy a utilizar son estas opciones que pueden ser desde dar ejemplos, contraejemplos, esquemas para destacar ideas clave o destacar elementos clave. Entonces, yo aquí lo que voy a elegir en este caso va a ser destacar, bueno, por ejemplo, puede ser esto, destacar elementos clave, que creo que es lo que más va a compaginar con esta parte de audio, de descripciones. Entonces, ya que elegí esto, ahora sí voy a pasar a la siguiente parte, que es una breve descripción de cómo lo aplicaría. Incluso puedo hacer un breve material. Y si ya no nos da tiempo hoy, lo que vamos a hacer la siguiente semana es que les voy a presentar un listado, por ejemplo, de aplicaciones en donde podemos hacer una transcripción completa de audio a partir de un texto, o sea, que ese texto se lo demos y que nos los convierta en audio, por ejemplo. Entonces, para la parte de la percepción, para estas alternativas de descripciones de texto a voz, lo que yo hice fue explicar lo siguiente. Tengo un material que está en texto y que se llama o es sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí pongo qué tipo de material es y de qué se trata. Este material tiene algunas imágenes. Lo que voy a hacer es presentarle al estudiante una síntesis del material y esta síntesis la grabo en audio o se lo explico con mi voz y el estudiante me graba. Entonces, aquí yo estoy haciendo una descripción del texto, pero también de las imágenes o de los gráficos que va a encontrar, que son los más importantes que yo considero que el estudiante puede recibir una síntesis de este material. Esta es la pauta 1 y atiende a la parte de percepción por un canal auditivo, y la parte de la pauta 3 que atiende a la comprensión, que es destacar patrones y es destacar elementos clave, la cubro en la misma
en el mismo material de la siguiente manera, chequen. En la síntesis, en la que se graba el audio, voy a destacar, puedo ponerle aquí incluso 3 ideas principales. ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Esa es una idea principal. El estudiante posiblemente no es un material nuevo. ¿Cómo se relacionan entre sí? Y deberíamos poner, cuál es su utilidad. Como estamos hablando de estudiantes de licenciatura, lo voy a poner así. ¿Cuál es su utilidad en la carrera profesional? Entonces, esta forma de representar es muy distinta, o al menos es más específica, a que si yo simplemente le convierto todo el audio todo el texto a un audio y simplemente lo escuche. Aquí yo estoy apostándole a 2 vías para la aprehensión de los contenidos, la apropiación de los aprendizajes, la vía de la percepción y la vía de la comprensión. Si quisiéramos, también pudiéramos haber agregado esta vía que es la de los lenguajes. Y en la parte del lenguaje, por ejemplo, yo podría clarificar, por ejemplo, el vocabulario y los símbolos. Puede ser que, pues, como él o ella tiene una discapacidad visual, pues no pueda yo clarificar símbolos, o puede ser que sí, igual si se los pongo en textura, o si los dibujo o los represento con FOMI y que él o ella pueda tocar, si es que estuviéramos hablando de algo que implicara algo kinésico, como lo decía aquí el maestro, o puede ser que yo presente estas cuestiones de las palabras que no se comprenden. Entonces, una palabra que puede no comprenderse es la palabra sostenibilidad, ¿no? Se puede usar mucho, pero no necesariamente demos por hecho que se comprende. Entonces, en la pauta 2, lo que yo voy a hacer, por ejemplo, es que no solamente voy a grabarle la síntesis y voy a grabarle esto con las 3 ideas principales, sino que voy a agregar un vocabulario de palabras clave que tienen breves definiciones y cómo se relacionan con el texto. Entonces, aquí, como pueden constatar, lo que hicimos fue aplicar 3 pautas para hacer un ajuste a un material que ya existe y que no necesariamente implicó trasladarlo todo a otro canal de audio, sino que trasladarlo sí, o más bien integrarlo al audio, pero con 3 pautas muy específicas, con 3 subpautas vinculadas con la percepción, la comprensión y la parte del uso del lenguaje. Ok, colegas, ¿alguien tiene algún comentario acá? ¿Qué vamos a hacer? Pues de tarea, lo que vamos a hacer, bueno, aquí les dejo mi correo de contacto para los colegas que se están conectando y que no necesariamente son de la Escuela de Ciencias de la Educación, pero nos da mucho gusto que estén aquí. Entonces, lo que vamos a hacer y que vamos a retomar para la siguiente semana, bueno, la siguiente semana no tendremos porque es 12 de octubre, pero vamos a retomarla en la que viene porque vamos a ver la pauta 2. Es que van a contestar aquí donde dice añadir comentario, van a contestar esos 5 planteamientos así tal cual como los presentamos, bueno, no tal cual, o sea, sino como parte de este ejemplo. Igual si quieren tomar captura de pantalla, pueden tomar captura de pantalla a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, para que pase a la siguiente pantalla. Y la captura de pantalla para responder la pregunta 5, ¿no? Si ustedes quisieran o posiblemente ya hicieron este tipo de ajuste y lo quieren compartir con un material que ya que está en la red, también nos pueden integrar el vínculo. ¿Cuál es la idea de hacer un Padlet? Pues la idea de hacer el Padlet es que a todos nos sirva la experiencia colectiva, que socialicemos precisamente esta parte que acabamos de mencionar, ¿no? Que el aprendizaje se da a partir de la socialización y que dado que no nos podemos conectar de manera presencial, pues lo podamos socializar en el Padlet.
Cuéntenme, ¿quedó claro este planteamiento para esta semana? Sí, maestra, quedó claro. Muchas Muy gracias. claro. Gracias, pues entonces los esperamos la siguiente semana. Vamos a hacer en la siguiente semana un ejercicio no similar, vamos a cambiarle, vamos a darle también variaciones. Vamos a hacer ahora un ejercicio con la pauta 2 y la pauta 2 para la siguiente semana se refiere a múltiples formas de acción y expresión. Esa pauta no es para nosotros, esa pauta es para el estudiante y vamos a ver cómo diseñamos una estructura y opciones para que él o ella la decida, porque una parte importante de aquí en el DUA es que los estudiantes decidan. Entonces, vamos a trabajar eso y pues nos vemos no el próximo 12, sino hasta después del 12 para esta sesión que vamos a estar trabajando. Y pues por lo pronto, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, si ya se registraron en la lista. ¿Algo pendiente? ¿Nada? Ok, colegas. Mensajes no tenemos, doctora. Perfecto. Pues entonces, comparto de nuevo mi correo electrónico aquí en el chat y pues estamos en contacto. Cuídense mucho y abrazos virtuales. Hasta pronto. Y gracias a Almaciela y Yoxelin. Almaciela y Yoxelin, por favor. El enlace, vamos a contestar un test. Qué bueno que me acordé. Vamos a contestar un test. También les queda, por favor, para que con calma lo revisen. Este test lo pueden replicar en sus escuelas. Entonces, este test de Bristol, les vamos a pedir que lo contesten y pues nos va a ayudar mucho para las siguientes pautas que vamos a ver, el principio de acción y expresión y la de implicación y motivación. Muchas gracias y nos vemos en 15 días. Hasta pronto. Hasta pronto, maestra. Gracias. Bye.